Bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión Bursátil, el podcast de la Bolsa Nacional de Valores. Gracias por acompañarnos en este episodio, último episodio de este año 2025. Y no podía faltar un actor importante de nuestro mercado, la Superintendencia General de Valores. Y en esta oportunidad tenemos el placer que nos acompaña don Reiner Brenes Chávez. Bienvenido, Reiner. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a usted y también pues a la Bolsa por esa oportunidad de poder compartir con el sector bursátil nuestras metas y proyectos para el próximo año. Gracias. Antes de iniciar en la parte formal, quisiéramos saber quién es Reiner Brenes Chávez fuera del ámbito de regulación, cómo se describiría a sí mismo y qué podría contarnos sobre sus raíces. Le agradezco mucho porque en realidad esto es es una ocasión en la que uno puede pues comentar de aspectos que tal vez para la gente no son tan conocidos, ¿verdad? Y nos permite pues poder conversar sobre quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy, bueno, una persona criada en un hogar de 5 hermanos. Mi papá y mi mamá durante muchos años pues trataron de darnos los mejores valores posibles en mi familia. Crecimos en un hogar muy unido, en realidad, tomando muchos ejemplos desde el punto de vista de responsabilidades, de trabajo, de honestidad por parte tanto de mi madre como de mi padre. Entonces, la verdad es que es una familia que siempre con carencias, como tenemos todas, en realidad la mayoría de familias del mundo, pero crecimos con valores morales muy importantes para nosotros y que nos hicieron como familia poder enfrentar diferentes obstáculos y diferentes problemas que enfrentamos todas las familias de las personas de forma individual. Gracias por compartirnos esos aspectos que muchas veces no se sabe quién es la persona que uno tiene a menudo en relación laboral y que es interesante conocerla. ¿Cómo fue tu llegada al mundo de los mercados de valores, a los mercados financieros? ¿Qué te atrajo, qué te motivó para desarrollarte en esta industria? Sí. Bueno, yo estudié economía y cuando estaba en tercer, cuarto año de la universidad, ya comencé a buscar dónde podía ubicarme laboralmente y aspiré a una plaza en el Banco Central de Costa Rica. Ahí empecé en varias áreas que tenían que ver más que todo con temas de contabilidad, lo que llamaban contabilidad social o cuentas nacionales en general. Sin embargo, a pesar de que me gustaba ese trabajo, siempre uno como economista en el Banco Central veía como objetivo o como meta trabajar en el área monetaria, digamos, en el área que tenía que ver más específicamente con aspectos para los cuales a uno lo forman como economista. Entonces, en algún momento surgió la posibilidad de trabajar en la división económica del Banco Central en una sección específica que se llamaba Finanzas Públicas y Mercado de Capitales. Entonces ahí comencé a tener un contacto con los mercados de capitales en Costa Rica. Tenía que hacer una tablita que todavía hoy en día se hace, que se llamaba la tabla de la tenencia de la deuda del gobierno precisamente. Entonces la idea era, se determinaba cuánto era la deuda del gobierno cada semana, se hacía o cada 15 días, no recuerdo ahorita, creo que era cada semana, y se contabilizaba, digamos, quiénes eran los tenedores de esa deuda. Y era muy importante porque con eso se tomaban decisiones, tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central tomaba decisiones en función de esto. Ya estando ahí me comenzó a gustar mucho todo el tema del mercado de capitales. Y surgió la posibilidad de aspirar a una plaza en lo que era la Comisión Nacional de Valores. Antes la superintendencia cambió el nombre en 1998 a la Superintendencia General de Valores, pero antes se llamaba Comisión Nacional de Valores. Entonces concursé en una plaza y la pude ganar. Para mí fue muy importante porque además
pasé de una plaza que no era profesional a una ya profesional y entonces por lo tanto el aumento salarial fue relativamente importante en ese momento. Y ahí comencé a trabajar específicamente en el área de supervisión de operaciones bursátiles. Entonces teníamos un sistema desde el cual recibíamos la información de las operaciones de bolsa y hacíamos análisis, corríamos un programita relativamente sencillo para analizar las operaciones de bolsa y aquellas que se salían del rango en cuanto a precios o en cuanto a rendimientos, les hacíamos una investigación especial. Entonces ahí aprendimos mucho, ¿verdad? De por qué razón algún precio de algún título de valor podía subir mucho, podía bajar, si se justificaba o no se justificaba, quiénes eran los actores, si tal vez la operación era realizada en el mismo puesto de bolsa, tal vez el rendimiento podía ser diferente porque al final a nivel de comisiones ajustaban los rendimientos. Entonces comenzamos a aprender mucho sobre la operatividad de la bolsa. Y también estuve muy involucrado entonces en aspectos relacionados con la regulación, específicamente las operaciones bursátiles. Ya después de eso se crea la Superintendencia General de Valores, continuó esa área, siguió existiendo y estuve trabajando ahí durante aproximadamente 7 o 8 años específicamente en eso hasta que cambié ya a otra área que tenía que ver con el tema de anotación en cuenta. Una trayectoria, un conocimiento desde otra óptica de lo que es el mercado de capitales y definitivo que hoy te sirven de una base muy importante para la labor que haces como intendente general de valores, definitivo. Sí, y fue muy, muy gracioso cuando regresé a la Sujeval, porque bueno, después de la Sujeval trabajé en el Banco Central nuevamente, luego salí a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior, luego estuve trabajando en el CONACYF, pero cuando regresé nuevamente a la Sujeval fue algo de alguna manera como gracioso en el sentido de que muchos de los conocimientos que tenía guardados en relación con el mercado de valores comenzaron a fluir y a salir nuevamente, ¿verdad? Y entonces, aunque ahí hubieran pasado 20, 25 años desde esa primera vez que trabajé en la Sujeval, todavía hay principios, hay aspectos, hay estándares que todavía se cumplen, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy gratificante como sacar nuevamente eso del baúl de los recuerdos y poder comenzar a aplicarlo nuevamente en un mundo pues que ha cambiado muchísimo también. Claro, bueno, y eso es algo que vamos a conversar más adelante de cómo ha cambiado el mundo y qué retos tenemos. Ya entrando un poquito más en materia, quisiera saber cómo describiría el estado actual del mercado de capitales de Costa Rica. Ujú. Es un mercado que no ha sufrido tal vez la transformación que yo hubiera pensado que tal vez después de tantos años debió haber tenido. Es un mercado que sigue siendo predominantemente un mercado de deuda básicamente deuda pública, ya sea del Ministerio de Hacienda o del Banco Central o de instituciones públicas en general, y en donde la participación más bien de las empresas emisoras, ya sea de las empresas emisoras privadas, ya sea de acciones o de deuda, eh, mm, desde un punto de vista tal vez proporcional, pues no ha tenido la evolución que uno hubiera pensado que tuviera. Y específicamente en la parte de acciones, ¿verdad? Y yo creo que eso es un reto importantísimo que tenemos que analizar nosotros como mercado, qué es lo que queremos, qué queremos nosotros para el mercado de valores de los próximos 10 años, tomando en cuenta que los capitales hoy en día fluyen, que no tienen limitaciones, que no tienen barreras, que tecnológicamente el dinero fluye y se transforma de una manera mucho más rápida y ágil que hace muchos años. Totalmente. Una buena radiografía de oportunidades también que están tienen. En economías como la nuestra, donde conviven la banca tradicional, el mercado de capitales y el gobierno como un actor importantísimo como emisor de deuda, ¿cómo deberían verse una relación sana entre estas tres partes? Sí, esa pregunta es muy, muy interesante porque hace aproximadamente 2 años o 3 años participé de un estudio para llegar a determinar cuáles eran las razones por las cuales el mercado de valores no tenía la cantidad de oferta, cantidad y diversidad de ofertas que uno creería que debería de tener. Y fue bastante interesante porque dentro de los aspectos que concluimos al final es que no era necesariamente no es un tema regulatorio.
hicimos una radiografía bastante importante, consultamos a bastantes actores y nos decían, no, no, no es la regulación, no es, o sea, y no cambiarían nada en la regulación. Más nos comenzamos a ver, sobre todo las prácticas de las empresas, de los grupos financieros, del gobierno y Banco Central, y es ahí en donde detectamos algunas prácticas que tal vez es lo que de alguna manera impide un mayor desarrollo del mercado de valores. Y pongo un ejemplo, en el tema de grupos financieros detectamos que algunas veces los objetivos del grupo financiero en relación con ciertas subsidiarias o con los negocios que quieren hacer interfieren en otras. Entonces, encontramos casos en donde tal vez alguna empresa se acercaba al mercado de valores o se acercaba, digamos, a la subsidiaria, a un puesto de bolsa subsidiario de un grupo financiero y de alguna manera tenían directrices que tal vez ese tipo de empresas más bien era mejor llevarlas al banco y que fueran objeto de financiamiento por el banco y no necesariamente a través del mercado de valores. Entonces encontramos prácticas de esas entendibles, o sea, uno puede entender perfectamente porque un grupo financiero quiere enfocarse más en dar financiamiento ellos mismos en vez del mercado de valores, pero que al final esas prácticas de los grupos financieros sí tienen un impacto en relación con el volumen y la cantidad de emisores que puedan estar llegando al mercado de valores, ¿verdad? Entonces, vimos ese tipo de aspectos. Vimos también aspectos en los cuales tal vez los puestos de bolsa no tenían suficientes recursos humanos y técnicos para poder atraer a más emisores, poder ofrecerles las posibilidades y las ventajas que tiene el financiamiento en bolsa. Llegamos a concluir que no todos las entidades financieras, específicamente los puestos de bolsa, han invertido en capacitación lo suficiente como para poder atraer una masa importante de emisores privados. Entonces, creo que hay una papel importante por parte del sector privado con el fin de ayudar a contribuir al desarrollo del mercado de valores. Ahora, por el lado del sector público, lo que nosotros encontramos es, bueno, no podemos tapar el sol con un dedo. Nosotros tenemos un déficit fiscal que arrastramos desde hace muchos años y ha sido la fuente de financiamiento básicamente ha sido el mercado interno y eso pues también ha ayudado a dinamizar también y a generar toda una serie de operaciones internas dentro del mercado de valores que nos han ayudado a mantenernos, ¿verdad? Y hemos llegado a desarrollar un mercado de deuda relativamente desarrollado dentro de nuestro país. Sin embargo, lo que creemos que está haciendo falta ahí es el que el gobierno vea al mercado de valores como una opción de financiamiento de obra pública. Yo creo que en el momento en el que el gobierno se anime a desarrollar un proyecto de obra pública de grandes magnitudes por medio de emisiones en el mercado de valores, creo que eso va a ser como un gatillazo precisamente para que otras instituciones públicas o el mismo gobierno se vean las ventajas y las virtudes del financiamiento de la deuda, del financiamiento de obra pública en el mercado de valores. Definitivamente la obra pública es un tema inmensamente grande, no solo en la magnitud de las obras que hay que hacer, sino en el financiamiento que se requiere. Y vemos cómo uno de los actores más importantes de nuestro mercado, las operadoras de pensiones, tienen que salir afuera a invertir, a desarrollar otros mercados porque no tienen las vías para hacerlo localmente, Sí, conociendo esas infraestructuras y de las necesidades de infraestructura. Ahora bien, hay un grupo de empresas muy grandes que los bancos se pelean por ellas. Otras son muy pequeñitas de que por tamaño, gobernanza, no pueden, se limitan, pero queda un segmento de mercado de medianas empresas que pudieran venir al mercado. Y hemos visto nosotros desde la bolsa cómo Chile, México, Colombia tienen unos mecanismos que le llaman mercados alternativos. ¿Pudiera ser esa una vía
que podemos analizar y ver en nuestro país para atraer nuevos emisores como emisor público para desarrollar más y dinamizar más en nuestro mercado. Me parece que sí, creo que es un área que podemos y que se debería precisamente poder explorar. Aquí el reto va a ser también. Creo que aquí esto no se logra simplemente con los buenos deseos o con las acciones que tome un determinado actor. Aquí necesitamos sentarnos los diferentes actores, las superintendencias, específicamente la SUGEVAL, el CONACYF también, la Bolsa Nacional de Valores, los emisores, los representantes de grupos financieros, los puestos de bolsa, sentarnos y decir, bueno, ¿qué necesitamos para llegar, por ejemplo, a un segmento de mercado como el que usted está diciendo? Que son de empresas que están en un nivel en el que pudieran acceder por los recursos que requieren para sus proyectos y para su capital de trabajo, tendrían un volumen suficiente como para poder acceder al mercado de valores, pero que tampoco son volúmenes tan altos que les permita absorber de una manera sencilla los costos que requiere la regulación, porque la regulación de supervisión tiene costos y en Costa Rica, aquí en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero yo creo que sí es un esfuerzo que deberíamos de hacer como industria. No de una forma aislada, como industria. Desde el punto de vista de la SUBEVAL tendríamos que revisar la regulación, tendríamos que revisar la regulación si es proporcional o no, ¿verdad? A ese tipo de empresas y también la supervisión que hay que hacer, la verdad. La supervisión nosotros seguimos un enfoque de supervisión basada en riesgos y eso significa también de que la supervisión va más enfocada hacia aquellas entidades que tienen algún tipo de actividades que puedan generar más riesgo, ¿verdad? Entonces también, y bueno, y importantísimo en un tema de la supervisión es la aplicación de la proporcionalidad. Definitivamente este tipo de empresas pueden atraérsele si desarrollamos un ecosistema completo que los ayude a ellos a impulsarlos y a entrar en el mercado de valores. Perfecto. ¿Dónde visualiza, don Reiner, las mayores oportunidades de desarrollo del mercado en los próximos años? Sí. Aquí definitivamente el mercado de valores en Costa Rica y en el resto del mundo y en casi que todas las actividades económicas van a estar muy relacionados con los desarrollos tecnológicos. Y por esa razón es que nosotros hemos estado haciendo esfuerzos importantes en la superintendencia para capacitar a todo nuestro personal en materia de innovación financiera. Creemos que el mercado que tenemos hoy en día, es más, ya hoy en día tenemos nuestro mercado de valores formal y hay otros mercados informales que existen hoy en día. Ni siquiera es que pensemos dentro de 20 años, no, ya existen y ya funcionan, ¿verdad? Algunos ilegales, algunos no tan ilegales, ¿verdad? O algunos en esa área gris. Y yo creo que el reto de nosotros como subreguladores, supervisores y de actores tan importantes como la bolsa es ampliar ese mercado que hoy en día tenemos, permitir que nuestro mercado pueda, o la regulación y supervisión, pueda también extenderse hacia esos otros mercados que al final que existen, ¿verdad? Que al final son fuentes de financiamiento también y de inversión. Y creo que para eso deberíamos de pensar en cambios legales, ¿verdad? Cambios legales que le permitan a las superintendencias poder acceder a esas áreas de asesoría de inversión, de colocación de recursos, de financiamiento, de opciones de inversión que existen hoy en día y que no están regulados. Y si ustedes ven, la mayoría de esas opciones o de esos mercados que existen hoy en día son mercados altamente tecnificados, o sea, son mercados con un gran desarrollo tecnológico. De hecho, normalmente son personas que más conocen de tecnología que del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, yo creo que el reto nuestro es, como industria, ampliar el perímetro de actuación, de regulación y de supervisión del mercado de valores. Definitivamente es una modernización de una ley que ya va a cumplir 28 años, que el mundo ha girado hacia la tecnología, a no moverme de la casa, a simplificar la vida de las personas, pero hay una regulación y hay que ver cómo se atrae
y de ahí hay fintech, hay tokenizaciones, hay un montón de cosas de productos, de servicios que hoy son consumidos, Sí. pero que no están siendo consumidos por una vía regulatoria que lo que busca al final de cuentas es la protección del inversionista, ¿verdad? Sí, efectivamente, la protección del inversionista y la estabilidad del sistema, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo en el pasado o en otros países una entidad que se puede considerar relativamente pequeña puede generar un caos financiero, un caos económico en un país, ¿verdad? Ya sea por ellos mismos, por su tamaño o también por el efecto derrame que pueda tener, ¿verdad? Y nosotros específicamente en ese tema de innovación financiera, en todo lo que es la industria fintech. Lo que hemos hecho es capacitar a nuestros funcionarios, capacitarlos en temas de innovación financiera, que entiendan, o sea, que en primer lugar yo creo que parte de lo importante de la capacitación es vencer el miedo. Muchas veces uno en la vida real, a veces simplemente porque no conoce un tema y no se anima a conversar de él porque no lo conoce y se cierra a esas innovaciones. Y lo que hemos tratado de hacer en Superintendencia es precisamente derramar, digamos, ese conocimiento en materia de innovación financiera entre las diferentes áreas de la superintendencia con el fin de poder enfrentarnos de una manera mucho más adecuada a esas innovaciones financieras que nos encontramos en nuestro trabajo de día a día, ¿verdad? Las denuncias que recibimos, los casos que llegan, las personas que llegan a consultar, las mismas entidades que llegan o empresas públicas, empresas o personas que llegan a preguntar sobre temas de innovación financiera, y la idea es pues estar capacitados como institución para hacerle frente a eso. Y tenemos dentro de nuestro eje estratégico, tenemos un eje de innovación financiera y tenemos una serie de proyectos que hemos ya ido desarrollando y que vamos a desarrollar en los próximos años relacionados con innovación financiera, con tokenización de valores, con crowdfunding. Hoy en día hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que ya recibió la aprobación afirmativa por parte de una comisión de la Asamblea Legislativa. Y entonces queremos enfocarnos precisamente hacia esos retos relacionados con la innovación financiera y ver cómo podemos nosotros como institución poder abarcarlos, hacerle frentes y siempre en procura de la protección ante los inversionistas. Don Reiner, en palabras simples, ¿cómo describiría el mandato principal de la Superintendencia General de Valores? En palabras muy sencillas, lo he dicho de alguna manera en los últimos minutos, es la protección al inversionista, manteniendo la estabilidad del sistema financiero. Eso es nuestras funciones, y de ahí, claro, de ahí se desarrolla una serie de acciones, tareas, objetivos, proyectos, pero siempre van enfocados en el tema de la protección al inversionista, porque al final el inversionista es un consumidor que muchas veces, dependiendo del tipo de inversionista que sea, está en una situación de desventaja con respecto a su contraparte, ¿verdad? Que es una entidad financiera, ¿verdad? Y no necesariamente hablando de una desventaja en términos negativos, ¿verdad? Sino pensando en que el inversionista, así como tenemos inversionistas un poquito más sofisticados, que tienen mayor educación en temas financieros, hay otros inversionistas que no la tienen, ¿verdad? Hay inversionistas que hay que capacitarlos y educarlos desde el punto, desde el inicio, desde el origen, ¿verdad? Explicar, bueno, usted va a invertir aquí en algo que no es una cuenta corriente, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es diferente una cuenta corriente? ¿Qué ventajas tiene, ¿verdad? Entonces, para nosotros ahí fundamental es, en materia de protección al inversionista, la educación hacia el inversionista. Eso es súper, súper relevante. O sea, al final, que el inversionista sepan en qué está invirtiendo, qué productos, qué alternativas tiene, qué riesgos tiene, dónde encontrar esa letra pequeña, ¿verdad? En relación con cada uno de esos productos, y que al final con toda esa información
tome las mejores decisiones, ¿verdad? Y que al mismo tiempo, cuando ocurre algún tipo de materialización de los riesgos, ellos sean conscientes de que, bueno, que eso era una posibilidad que podía existir, pero que la conocía previamente, ¿verdad? Entonces, la protección al inversionista es fundamental. Y por otro lado está la estabilidad del sistema financiero, que ya eso tiene más que ver con las entidades financieras propiamente dichas, cómo están operando, si tienen suficiente capital o suficiente recursos para hacerle frente a los riesgos que están tomando, cuál es su interrelación con otras entidades de su propio grupo financiero o de otros grupos financieros. Y entonces yo diría que esas son como los dos ejes fundamentales de las funciones de la superintendencia. Yo quizás le agregaría un tercer elemento que son los emisores, Sí. que por un lado muy claramente lo estás mencionando, protección al inversionista, cuidar las contrapartes financieras que participan, pero por otro lado están ese elemento que es el que al final de cuentas alimenta, que es el emisor. ¿Cómo se logra ese equilibrio en la balanza? Pues? Porque por un lado, protejamos el inversionista, pero por otro lado, ¿cómo hacemos con el emisor, verdad? Sí, sí, sí. No, y en general, el arte de la regulación y la supervisión es complicada, ¿verdad? En el sentido de que siempre lo que uno debería lograr es un balance. Yo siempre he tenido la premisa, cuando yo trabajaba en regulación, y se los digo también hoy en día a las personas que me acompañan también en esa materia, que es uno no puede regular pensando en el mejor, en el mejor portado del aula, ¿verdad? Y uno no puede tampoco regular pensando en el peor portado del aula, ¿verdad? Porque te estarías yendo a extremos que no son buenos en una regulación. Si usted regula pensando en que todos se van a portar bien, probablemente la regulación va a ser muy laxa y siempre hay gente que se sale del canasto. Si usted más bien regula pensando en aquellos que se portan mal, uno le hace un daño al mercado, porque al final estaría sobre regulando y estableciendo requisitos exagerados para el comportamiento, para un mal comportamiento de un actor determinado, ¿verdad? Y entonces eso no se vale. Ese actor que se porta mal, hay otras formas en las que uno puede tratarlo, abordarlo y eventualmente hasta invitarlo a salir del mercado, pero no es con un exceso de regulación. Entonces, nosotros como reguladores y supervisores es muy complicado llegar a ese equilibrio y siempre hay que tratar de no llegar ni de uno ni del otro lado. Yo siempre he dicho, en el mercado de valores funciona, es un reflejo de lo que pasa en una sociedad y en el ser humano, ¿verdad? Hay personas que desde pequeñitos, ¿verdad? Hay seres humanos desde pequeños que simplemente saben que estas son las reglas y las respetan. Y no hay que estarles diciendo, ellos solitos se autorregulan. Hay otro grupo de personas que les gusta como andar ahí en el área gris, ¿verdad? A veces que analizan la regla y dicen, bueno, pues si llego hasta aquí no pasa nada, ¿verdad? Aquí, si llego hasta aquí tal vez no me castigan, ¿verdad? Y hay otros que por naturaleza se portan mal siempre, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y a estos últimos hay que tratarlos diferente, ¿verdad? Como les digo, sería muy injusto y muy, de alguna manera hasta discriminatorio tratar a todos iguales cuando hay personas o entidades, en este caso, que tienen una autorregulación, que tienen la voluntad de hacer las cosas bien, ¿verdad? Eso simplemente pensando en que hay otros compañeros que tal vez se portan mal, ¿verdad? Entonces, pero sí, el arte de la regulación es muy, muy, muy difícil en el sentido de poder lograr ese equilibrio. Y complicada labor, ¿verdad? Sí. Sí. Desde la perspectiva regulatoria, ¿cuáles son las barreras más comunes que le gustaría que el mercado supere? Por ejemplo, temas de gobernanza, transparencia, educación financiera, infraestructura tecnológica. ¿A cuál considera que debemos de ponerle mayor atención? No porque lo hayas puesto de primero como el ejemplo, pero realmente creo que el tema de gobernanza es fundamental en las entidades financieras. ¿Y qué significa gobernanza, verdad? Gobernanza significa muchas cosas. Significa tener personas comprometidas en la dirección y en la administración de una entidad financiera, tener personas que tengan la capacidad
que tengan la experiencia, que tengan los conocimientos, que tengan la honestidad, que tengan las normas éticas y morales suficientes para desarrollar sus actividades y sus negocios. Significa que interioricen sus responsabilidades, que sepan cuáles son las responsabilidades de cada uno y qué es lo que tienen que hacer para poder ejercer el control y la supervisión sobre las personas en las que descansan una determinada entidad financiera, ¿verdad? Entonces aquí vemos desde los accionistas que tienen un rol muy importante en una empresa, no es simplemente que pongo el dinero y ya, ¿no? Es un dinero del cual usted tiene que ser responsable también de cómo se está utilizando ese dinero y un accionista tiene el derecho total de pedir rendición de cuentas, de saber en qué y cómo se está utilizando ese dinero. Está la junta directiva, que la junta directiva no simplemente está formada por personas que se reúnen una vez cada 15 días, una vez al mes, ven un informe, firman un acta y se van y reciben una dieta, sino que son personas que tienen que conocer del negocio, que tienen que saber de los riesgos en que el negocio se está metiendo, que tiene que saber tiene que definir el apetito del riesgo del negocio, tiene que tener la suficiente autoridad para pedirle a sus gerencias los resultados que establecen y pedir también las acciones y la rectificación de cuando las metas o los objetivos no se cumplen, ¿verdad? La junta directiva tiene un papel fundamental, la conformación de comités. ¿Verdad? Cuando tenemos una entidad financiera en la que se conforma un comité de auditoría y funciona de manera independiente y funciona de manera clara en cuanto a sus objetivos, la entidad va a caminar mucho mejor. Cuando tenemos un comité de riesgos independiente, también tomando decisiones desde un punto de vista, las mejores decisiones desde un punto de vista técnico y no eh, porque a determinada persona dentro de una organización considera que eso es lo mejor, sino eh, trabajando desde un punto de vista técnico y bajo los estándares en materia de riesgos. Cuando tenemos un comité también hasta de nominaciones, ¿verdad? Los comités de nominaciones son muy importantes. Ahí es el primer lugar, un lugar en el que la administración, la junta directiva, los altos ejecutivos y la administración tienen que asegurarse de que se seleccionan a las personas idóneas en los cargos. Entonces, cuando todo ese esquema de gobernanza funciona, la entidad funciona. Y funciona, ¿verdad? Cuando existen los diferentes controles internos, los diferentes comités, la junta directiva, la auditoría interna, incluso la auditoría externa, y cuando todas estas entidades funcionan de una manera independiente, siempre obviamente siguiendo objetivos estratégicos, pero funcionando de una manera independiente y libre de presiones, la entidad financiera va a operar adecuadamente, ¿verdad? Y solita va a ser una entidad que cumple con la regulación, que cumple con la supervisión, que se preocupa por el inversionista, se preocupa por cumplir con el supervisor, pero parte de eso, de la gobernanza. Nosotros lo que hemos visto en, durante mucho tiempo, y se ha avanzado muchísimo en materia de gobernanza, pero para nosotros a veces como llama mucho la atención que llegamos como supervisores a entregarle a la junta directiva un informe de supervisión, donde lo que estamos diciendo es, bueno, qué falencias encontramos, qué hallazgos desde un punto de vista de cumplimiento regulatorio, de normas o operación encontramos en una entidad financiera. Se los presentamos a la junta directiva y la junta directiva lo primero que hace es decirle volverse a la gerencia y decirle, explique por qué no cumplimos esto o justifique por qué no cumplimos esto. ¿Verdad? Entonces uno no ve a la junta directiva como en ese papel que tiene que tener, que no, es la autoridad, es la llamada a pedir la rendición de cuentas, y tiene que tener un esquema en el que se asegure de que esta administración cumple con la regulación, cumple con los estándares, cumple con los principios en materia de protección al consumidor y que no ponga en riesgo la estabilidad y la solvencia de la entidad financiera, ¿verdad? Entonces, la gobernanza es fundamental para y en eso deberíamos nosotros, y nos enfocamos muchísimo en todo el tema de supervisión basada en riesgos, uno de los elementos principales es la gobernanza. Si la gobernanza está bien, ahí todo lo demás va a funcionar bien, ¿verdad? Aspectos tecnológicos, aspectos de cumplimiento, los riesgos que se asumen, el capital que se
con el que se maneja para poder hacerle frente a esos riesgos. Todo lo demás va a caminar mucho más sencillo si la gobernanza funciona bien. Definitivamente como una pirámide inversa, ¿verdad? Porque si bien está arriba, pero es la que soporta mucho de lo que es el manejo de estas instituciones y más en un mercado de capitales donde la confianza es fundamental y la base la da la gobernanza. Últimamente nos hemos encontrado en algunos eventos regionales a través de AMERCA, la Asociación de Mercados de Capitales, y eso ha venido generando a su vez una mayor integración o interrelación más bien Ujú. con otros supervisores de la región. ¿Qué temas tienden a surgir una y otra vez como prioridades comunes? Ujú. La ciberseguridad, gobierno corporativo nuevamente, transparencia de precios, manejo de conflictos de interés. Son temas comunes que se ven, que nos afecta a todos los mercados, o hay algunos mercados que son más particulares en algún tema, Sí. o siempre son temas comunes. Miras que yo creo que lo que ahorita está de alguna manera preocupando más y que uno tal vez cuando está en Costa Rica, uno cree que tal vez solamente es un problema que Costa Rica está enfrentando, pero que no es así. En realidad se extiende más, que es el tema de lo que hablábamos desde el puro principio, de la escasez de emisores privados que tenemos en nuestro sector, tanto ya sea para emisores de deuda o emisores accionarios. Y resulta que lo estamos viviendo no solamente en la región, sino incluso a nivel de países desarrollados, de que hay una salida importante del financiamiento de las empresas en los mercados de valores formales, por lo menos, ¿verdad? Es algo que lo está viviendo Chile, es algo que lo está viviendo España, que lo están viviendo varios países europeos, y en el marco de conversaciones que tenemos con la OSD, ese tema surge siempre, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Que no existe en ese momento una respuesta de cómo enfrentarlo. Tenemos que incluso ver si tenemos exceso de regulación y eso ha hecho de alguna manera que estos emisores se vayan. Si es un tema más bien de que encuentran en el sector informal, por decir así, opciones de inversión mucho mejores que las que pueden tener en el mercado de valores sin tener que cumplir con todo el tema de la revelación de información, no solamente en el momento de la emisión, sino durante toda mientras la emisión esté vivos. Entonces, me parece que el reto y de lo que se menciona en esas conversaciones es, bueno, ¿cómo hacemos, ya sea para atraer esos emisores al mercado que ya tenemos hoy en día, o más bien incluso cómo cambiamos nuestro mercado para poder traer todas esas personas que están en este momento en otros segmentos informales, por decirlo así de alguna manera, o de ofertas privadas, cómo traerlos hacia nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un reto importante, ¿verdad? Si nosotros no logramos cambiar la estructura de nuestro mercado, el pensar en regulación, pensar en gobernanza o en conflictos de interés o pensar, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Obviamente hay que seguir pensando en todas esas cosas, pero el reto más importante es esto, cómo hacer ya sea, para ampliar nuestro perímetro supervisor y poder hacer un mercado mucho más atractivo para muchas empresas. Sí, yo creo que, y en conversaciones igual nosotros como mercado, cuando hablamos con otro mercado, es una preocupación, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que haya más participantes? Porque cada vez lo que vemos es una concentración y nuestros mercados son mucho de deuda, Ujú. deuda de gobierno, y entonces se comienzan a dar concentraciones, y yo creo que es lo que definitivamente no queremos, porque hay una exposición al riesgo importante. Eh, la famosa frase, no pone los huevos en una misma canasta, cada vez los huevos quedan siempre dentro de la misma canasta, ¿verdad? Sí, sí. Sí. La educación financiera sigue siendo un desafío en Costa Rica. Desde la SUGEVAL
¿Qué papel juega la formación y la divulgación para fomentar una mayor participación ciudadana en el mercado de capitales y promover decisiones de inversión más informadas? Porque ahorita lo hablábamos de, hay un montón de plataformas, cosas que nacen hoy, mañana, todos los días, y muchos se van porque es como una moda, Sí. pero quizás no se ha tenido esa educación de qué es lo que yo estoy haciendo. Sí, sí, nosotros, eso es algo que hemos detectado desde hace muchos años en la superintendencia en general, que es la falta de educación financiera que tenemos, no solo en Costa Rica, sino eso es algo bastante generalizado. Hemos desarrollado desde hace algunos años un proyecto en relación con la comunicación a nivel con las cifras superintendencias. Desde hace 3, 4 años se conformó un equipo de comunicación que ha tenido una labor fundamental en todo lo que tiene que ver con la educación financiera y se ha logrado con escasez de recursos, porque nosotros no tenemos, digamos, recursos exorbitantes en materia de comunicación y educación financiera, pero sí se ha logrado dar avances muy importantes en ese sentido. Hemos logrado en los últimos años una participación importante en todo lo que tiene que ver en redes sociales, ¿verdad? Para tratar de llegar hacia las poblaciones que utilizan redes sociales y hacerles ver lo importante de que se eduquen financieramente, de que busquen información, que consulten, que puedan entrar, que puedan acceder a la superintendencia a consultar, a realizar sus consultas, a poner sus denuncias, a poner sus quejas. Al mismo tiempo, se han desarrollado una serie de campañas educativas a nivel de medios de comunicación, a nivel de vallas publicitarias, todo con el objetivo de concientizar a las personas, bueno, en dos vías. Uno, con cápsulas informativas o con cápsulas de educación, por lo menos que tengan acceso a las nociones básicas, cuestiones tan sencillas como entre más rendimiento, más riesgo, ¿verdad? Usted sepa que sí, está yendo ahí, le están dando un rendimiento muy alto, pero sepa que eso implica pero que hay más riesgo, ¿verdad? En cuestiones tan sencillas como estas y otras como, bueno, eh, 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 usted tiene el derecho también de pedir información tanto a las superintendencias como a las entidades supervisadas. Entonces, nosotros hemos podido desarrollar esa campaña en materia de educación, pero no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos también a las entidades financieras participando en esa labor tan importante de educación financiera. Entre más educados estén financieramente sus inversionistas o sus clientes, ¿verdad? Entre más educados estén, menos problemas van a tener ellos como entidades, ¿verdad? No es simplemente, y no digo que ocurra, ¿verdad? Pero no es simplemente darle a un inversionista un papel para que firme de un contrato donde en todo dice, sí, yo relevo al puesto bolsa de tal y tal cosa, ¿verdad? No es este el enfoque, sino en la medida en que yo lo educo, lo capacito, le doy toda la información, el inversionista va a estar mucho más tranquilo con la decisión que toma y como le decía anteriormente, en el momento en que se ocurre algo, ¿verdad? Ocurre algún riesgo materializado, es menos probable que este inversionista recurra a una denuncia o a una queja hacia la entidad, contra la entidad, ya sea en la misma entidad o ante la superintendencia o ante un tribunal. ¿Por qué? Porque la persona está educada, ¿verdad? No solamente fue que firmó algo, no, está educada, sabía exactamente las características de ese producto, cuáles riesgos tenía, qué ventajas tenía, qué podía esperar en materia de rendimiento o en materia incluso de recuperación de su capital. Entonces, la educación es una tarea de todos, no es solamente de la superintendencia, es de la bolsa, es de las entidades financieras, es del propio gobierno también, ¿verdad? El propio gobierno debería también enfocar muchos recursos, o los recursos que pueda hacia el tema de educación financiera. Yo he usado una palabra que digo, o una frase, en mercado somos todos, pero yo creo que aquí la voy a transformar un poquito. La educación nos corresponde a Sí, todos. De aquí todos tenemos que ser partícipes. Y yo creo que este video podcast es eso, precisamente. Informar, educar en diferentes temas como los que hemos tratado durante esta primera temporada
de Visión Bursátil. ¿Qué le gustaría que cambie en la conversación pública sobre el financiamiento de inversión en el país durante los próximos 5 años, don Reiner? Me gustaría que se vea el mercado de valores como un mercado sencillo o como un mercado en el que todas las personas podemos ingresar y del que todos podemos vernos beneficiados. Algunas veces uno escucha a las personas y hablar de mercado de valores lo ven como algo muy sofisticado, como algo muy complicado, como algo para personas con un alto nivel educativo o con un nivel muy alto de ingresos económicos. Y el mercado de valores no es eso. El mercado de valores es un mercado en el que con reglas, con principios sencillos, con reglas sencillas, uno puede entender de una manera fácil, y uno puede acceder y puede obtener las ventajas de un mercado de valores, ¿verdad? Em, me gustaría poder ver un mercado mucho más democratizado, en el que las personas que tienen alguna cantidad de recursos, por más pequeña que sea, sepa que puede invertir sus recursos ahí, que puede obtener un rendimiento, que puede estar tranquilo con sus recursos ahí, ¿verdad? Me gustaría ver también a las empresas sabiendo de que en un mercado de valores es una opción muy válida para obtener ese financiamiento de una manera relativamente barata. Me gustaría que los mismos emisores vieran que la ventaja de estar en un mercado de valores también tiene que ver con el hecho de que del hecho de volverse lo que se denomina, ¿verdad? De volverse públicas, no en el sentido de su propiedad, sino de que su información es pública. También significa que ellas tienen un nivel de compromiso mayor para ser más eficientes, para cumplir con sus objetivos, y que en esa medida pueden desarrollarse mucho mejor como empresas más competitivas, e incluso a poder acceder a mercados diferentes a los que pueden acceder en un determinado momento. Entonces, yo quisiera ver eso, quisiera ver un mercado democratizado desde el punto de vista de inversionistas, desde el punto de vista de entidades, de empresas que se financian, desde un punto de vista de empresas que se dedican a intermediar también, ¿verdad? Yo quisiera ver pues, mayor cantidad de puestos de bolsa, ojalá puestos de bolsa que respondan a diferentes nichos de mercados que tal vez no responden a otros puestos de bolsa, ¿verdad? Y que contribuyan precisamente con esa democratización del mercado de valores. Entonces, eso es algo, digamos, es una esperanza, digamos, que de alguna manera tengo en lo personal, y que estoy seguro que a nivel de superintendencia también, que es la democratización del financiamiento y la inversión. Tocaste para mí un tema importantísimo que es el de los emisores. Como se dice en nuestro medio, abrir los libros, ¿verdad? Aparte de los emisores. Pero muchas veces yo lo que veo es abrir esos libros, es como decir, me voy a poner una medalla, porque sé que estoy tan bien que no tengo problema en abrir esos libros, que mi contabilidad no tiene problemas, que mis temas fiscales no tienen problema, que mi liquidez está bien, que mi gobernanza, que lo hablábamos, Sí, cumple con lo que establece la norma, y es lo que me permite llegar al mercado de capitales. Y yo lo veo así, soy un ganador. sí, Vine al mercado porque lo puedo hacer y no tengo miedo a que estos sí, vayan a cumplir, sí, porque realmente sí. estoy aquí. No, y algo importante lo que decís, hoy estaba en actividad en la mañana donde a una persona decía, eh, yo hoy en día todo es público, ¿verdad? O sea, hoy en día, tanto de cada ser humano como de las empresas, la información se consigue en algún lado, la información está. Bueno, qué mejor que la información que esté es la que yo dé como empresa, ¿verdad? Que no sea que de una manera legal o ilegal o de alguna manera consiguieron información de una determinada empresa, y se hacen los análisis de la especulación en relación con esa empresa con información que tal vez no se obtuvo de la mejor manera, o que tal vez la información no es completa. Entonces, el valor que tiene para una empresa hacer pública esa información, y una vez que esa información sea pública, poder obtener los beneficios de ello desde el punto de vista del consumidor,
¿verdad? Que sepa que estoy invirtiendo, que estoy comprando productos para una empresa, por decir algo, que protege el medio ambiente, que no evade el fisco, que cumple con sus responsabilidades fiscales, que tiene responsabilidad social corporativa, que cumple con aspectos de protección al medio ambiente, ¿verdad? Que cumple con una serie de elementos. Yo tal vez como cliente puedo sentirme mucho más satisfecho con entidades donde yo conozco esa información que con las que no. Ahora, desde un punto de vista de inversionista sí, del inversionista, pues obviamente en un inversionista va a preferir invertir en una empresa que ha hecho pública su información financiera con respecto a otra que tal vez es una captación privada, donde yo no conozco toda la información y donde no tengo un ente que de alguna manera garantice que esa información es correcta y que es fidedigna, ¿verdad? Ahora, desde un punto de vista de la empresa propiamente dicho, bueno, una vez que se abre y que la gente conoce esa información, la posibilidad de recibir financiamiento, ya sea para su capital de trabajo o para proyectos de inversión, es mucho más alta, porque las personas que quieren invertir en esa empresa, es más, hasta pueden emocionarse invirtiendo en esa empresa porque dicen, bueno, yo sé que esta empresa está bien, yo sé que no evade sus responsabilidades fiscales, yo sé que esta empresa está metiéndose en un proyecto en el que va con mis valores, por ejemplo, en materia de responsabilidad social corporativa, en materia de protección medio ambiente, ¿verdad? Entonces, el hecho de hacer la información pública por su voluntad, por decir así de alguna manera, tiene mucho más beneficios en un ambiente, en un mundo en el que, como decía hoy un panelista, en un mundo en el que todo la información está, la información fluye. Entonces, mejor que fluya la información correcta y no la información incorrecta. Tenía una última pregunta, pero ya me la respondiste. Entonces, más bien darte las gracias, Reiner. Gracias por haber compartido un poquito, como lo dijimos, más conocer quién es Reiner Briones Chávez y sobre todo conocer esa visión, esos retos, esas oportunidades, ese montón de trabajo que tenemos por delante para desarrollar un mercado de capitales que permita crecer el desarrollo de nuestro país. Gracias nuevamente por haber aceptado venir acá. No, gracias, Carlos. Gracias a vos y gracias a la bolsa en general, porque siempre, y sobre todo en los últimos años, ha sido un aliado muy importante eh, eh, de la Sujeval con la visión de- con la visión de lograr un objetivo común, ¿verdad? Que es el desarrollo de nuestro mercado de valores. Y siempre pues hemos visto la bolsa como un aliado en ese sentido y ojalá pues sigamos trabajando en el futuro de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora, incluso poder seguir trabajando mucho mejor. Así es. Gracias. Y a ustedes nuevamente, gracias por revisar este contenido, por permitirnos llegar y exponer estas ideas, estos pensamientos que las diferentes personas y entidades que representan hemos compartido con ellos durante esta primera temporada de Visión Bursátil, el video podcast de la Bolsa Nacional de Valores. No quiero terminar sin desearles lo mejor para este cierre de año y que el año 2026 venga lleno de mucha prosperidad para todos. Muchas gracias.